Bien, pues les agradezco de antemano este espacio que me permiten los formadores y ustedes mismos tener en este día pues que estamos celebrando a la patrona de nuestra diócesis, y les invito a que iniciemos poniéndonos de pie y haciendo la oración que nuestra diócesis nos ha propuesto para el centenario de la coronación pontificia. Te agradecemos, Padre bueno, por el signo de tu infinita misericordia que has dado a nuestras tierras, Nuestra Señora de Zapopan. Por su medio nos ha llegado el Evangelio, la pacificación, la libertad, la protección y ayuda en todas nuestras necesidades. Ayúdanos a colaborar con María en la evangelización, pacificación, liberación y búsqueda de una nueva vida en Cristo para todos los que formamos esta iglesia que peregrina en Guadalajara. Señora nuestra de Zapopan, te agradecemos tu tarea evangelizadora en medio de nuestro pueblo, tu pacificación, protección e intercesión. Ayúdanos a ser promotores incansables del Evangelio de tu Hijo, agentes de paz en una sociedad convulsionada por la violencia y la muerte, buscadores de la libertad nueva en Cristo, que participemos del reinado de Cristo como tú participas de su reinado en el servicio, la entrega y la generosidad. Reina y Madre de misericordia, que celebremos el centenario de tu coronación pontificia con un corazón renovado, dispuestos a caminar como tú en nuestra iglesia de Guadalajara, en búsqueda de los que necesitan la buena nueva de tu Hijo, la misericordia y la paz. Enséñanos, Madre nuestra, a evangelizar, a ser iglesia en salida que acoja a todos en su seno, que es refugio de misericordia y salvación. Que nuestra acción pastoral en favor de todos tus hijos sea nuestra mejor ofrenda y corona con la que te honremos para siempre como Madre, Reina y Señora nuestra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, pues en este día en que estamos celebrando en toda nuestra diócesis nuestra fiesta patronal, y que en este año tan atípico no hemos podido participar presencialmente de la romería, pues el seminario nos ha dado la oportunidad en esta tarde, tanto con filosofía como con teología, de reflexionar sobre la importancia de la devoción de Nuestra Señora de Zapopan en la evangelización y en la pastoral de nuestra diócesis de Guadalajara. Hace 31 años, el día de ayer, Nuestra Señora de Zapopan fue declarada patrona de la arquidiócesis de Guadalajara. Una mirada un poco superficial a este acontecimiento diría uno, apenas 31 años en 500 años de evangelización. Y ciertamente muchos fieles, cuando se dijo es patrona de la diócesis de Guadalajara, dijeron pues ya sabíamos, siempre ha sido nuestra patrona, en el sentir del pueblo de Dios así fue siempre. En 1734 fue nombrada oficialmente patrona de la ciudad de Guadalajara. En 1821, con ratificación de 1823, fue nombrada patrona del libre y nuevo estado de Jalisco. Entonces, que les vinieron a decir hace 31 años que es la patrona de Guadalajara, la gente no le entendió muy bien, hubo que explicarles. Se trata de ser patrona de una iglesia territorial, que no es tan pequeña como la ciudad de Guadalajara, tampoco tan amplia como el estado de Jalisco, pero que es una jurisdicción territorial donde se necesita tener un patrón. Que por muchos siglos fue Santiago Apóstol, pero en algún momento el Vaticano pidió que los patrones diocesanos fueran patrones que de verdad tuvieran profundo arraigo en la devoción del pueblo de Dios, que les dijeran mucho y que les iluminara en su caminar y en sus tareas pastorales. Y nosotros ya no estábamos tan actualizados con la devoción a Santiago Apóstol, que para ese tiempo ya no era efervescente. Ante esta petición del Vaticano, pues llegó la crisis y ¿a quién nombramos patrón? Y entonces agarraron a la Virgen de San Juan de los Lagos por 30 años, y que la tomaron un poquito, una decisión un tanto cuanto acarreada, no bien ponderada,
pero por el arraigo y la devoción que se tiene es así la vi evidentemente, pero por el contexto histórico, evidentemente que venía más propia Nuestra Señora de Zapopan que ya el mismo pueblo de Dios, porque ni siquiera fue en las autoridades eclesiásticas, la había nombrado como su patrona, tanto de Jalisco como de la ciudad. Cuando viene la división territorial de las diócesis, San Juan de los Lagos queda fuera de la jurisdicción y entonces se replantea. Y evidentemente la primera que salió, Nuestra Señora de Zapopan. Se le presenta este proyecto al cardenal José Salazar López, pero habiendo ya entregado su renuncia, dice que le toca en el tema al arzobispo entrante, que sería el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, que sí le dio importancia. Lo primero que hizo en su ministerio pastoral en esta diócesis, a menos de 2 meses de haber llegado a Guadalajara, empezó a presentarlo en las juntas de gobierno y en las reuniones del Consejo Presbiteral, el tema sobre el patronato. En cuanto vio que el 90% de la diócesis estaba de acuerdo, empezó a agendar todo para que fuera nombrada patrona apenas unos meses de que llegó a nuestra diócesis de Guadalajara. Y entonces, bueno, ahora entendemos que este nombramiento es sobre una iglesia territorial que tiene sus parroquias, su clero, su vida religiosa, su vida consagrada muy concreta. Pero insisto, al final, todo el pueblo de Jalisco, el pueblo de Guadalajara, la ha sentido siempre como su patrón. El día de ayer renovamos este patrocinio en la catedral, pues con algunos que nos representaron allí, pero qué importante es, o cuáles son las raíces de su patronato diocesano. Primero, darnos cuenta que no es algo que es impuesto. Pues nos impusieron como patrona a la Virgen de Zapopan, igual llega otro, a lo mejor se le ocurre otra y nos impone otra, y pues hay que obedecer. No, es un sentir del pueblo de Dios. El pueblo del occidente mexicano la ha sentido y sabido siempre suya desde 1530. Lo que llamábamos Nueva Galicia, nació al amparo y el cobijo de Nuestra Señora de Zapopan. Luego, cuando nació lo que se llama el Estado de Jalisco, nació bajo su patrocinio. Entonces, al final, no podemos recurrir a otra devoción en el occidente de México como agente evangelizador, como agente pacificador, como agente de mestizaje y de inculturación, a otra devoción que no sea ella. En Nuestra Señora de Zapopan sabemos que llegó en la Pascua de 1530. Estamos hablando de casi año y medio primero que las mismas apariciones guadalupanas. Eso es el primer dato relevante. Segundo, en el occidente de México conocimos que existía Nuestra Señora de Guadalupe hasta 1700. 200 años después nos enteramos que en el Tepeyac se había aparecido la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego. Y qué bueno que lo conocemos y que también tenemos este arraigo de nuestra devoción. Pero al final nos damos cuenta que esos 200 años que ni sabíamos que había una aparición de la Madre de Dios en nuestras tierras, en esos 200 años ya había evangelización, pacificación, mestizaje e identidad cultural. Por lo tanto, en el occidente de México, todo esto, evangelización, pacificación, mestizaje, lo debemos a esta devoción originaria. Para nosotros no es una devoción, para nosotros es la devoción originaria de la evangelización. Y donde se origina todo, ahí es donde hay que ir a las raíces. Si nuestra tarea es evangelizar, si nuestra tarea es reconstruir el tejido social como pastores del pueblo de Dios, si nuestra tarea es ir a las periferias existenciales, pues entonces hay que auxiliarnos del mismo instrumento, dicho con todo el respeto del mundo instrumento y entendiéndolo en el mejor sentido de sus palabras. Tenemos que recurrir al mismo instrumento evangelizador de los primeros misioneros. No se trata de que descubramos el hilo negro. Ahora, ¿a qué devoción nos acogemos? ¿Qué le inventamos a la gente? ¿Qué ponemos? Lo mismo que ha funcionado en 490 años, es lo mismo que seguirá funcionando. Por eso, este momento de encuentro con ustedes
queremos que como futuros pastores del pueblo de Dios primero nos convenzamos que la devoción a Nuestra Señora Zapopan debe de empezar por los futuros pastores del pueblo de Dios. Más aún, el pueblo de Dios ni siquiera necesita mucho de este tipo de charla o de motivación. El pueblo a veces ya lo tiene. Somos nosotros que en nuestra, a veces, formación muy intelectualizada, hemos visto esto como una cuestión de piadosería. Al que le guste, al que le sirva, al que le ayude, a las viejitas que le recen y se persiguen. Ya cuando ya estamos en otros estratos, ya eso ya pasó. Es uno de los grandísimos riesgos que podemos tener desde el seminario. Y que en el presbiterio se ven. A mí me ha tocado escuchar de sacerdotes cuando la Virgen de Zapopan va a llegar a una parroquia que dicen: no adornen, ni pongan ese plastiquerío, ni gasten el dinero que no tienen. La Virgen quiere nuestros corazones, conviértanse y vámonos. Fíjate, ¿qué sensibilidad de pastor es ese? A mí me llegó a tocar una vez que alguien en plenos avisos parroquiales se levantó uno de los fieles y le dijo: padre, de la puerta del templo hacia adentro, usted manda y usted sabe si adorna, si pone o no pone, pero nuestras calles son libres y ahí sabemos si gastamos o no gastamos, si ponemos o no ponemos. Y mira, todavía hay gente del pueblo de Dios que sabe defender eso, está bien. Qué importante pues es que nosotros como pastores, dice por ahí que el que mucho ayuda, el que no estorba. Si no promovemos, que por lo menos no quitemos. Si no ofrecemos, que por lo menos no prohibamos. Sigue siendo muy común ver sacerdotes o religiosos que levantan a la gente que entra de rodillas a los templos o a la basílica porque en su formación espiritual de alta y de primera, eso ya quedó superado. Ese no fue el sentir de los primeros evangelizadores. Ese no fue ni el sentir ni el pensar de los grandes obispos de la iglesia de Guadalajara, que han ennoblecido esta devoción y que han hecho un trabajo pastoral excelente. Un Santiago de León Garavito, un Luis Colmenero, un Rosco y Jiménez, pastorazos del pueblo de Dios, que supieron sacarle jugo, en el mejor de los sentidos de esta expresión, a la devoción a Nuestra Señora de Zapopan. Estamos a punto de celebrar 100 años de su coronación pontificia, y donde yo estoy seguro que para muchos es la primera vez que lo escuchamos. Y a veces nos pasa como San Pablo cuando va a predicar y está emocionadísimo hablando de las altas teologías, creyendo que todo el mundo le entiende, le dicen: ni sabíamos que había Espíritu Santo. Ya lo recibieron, espérate, ni sabíamos que había. Así nos puede pasar aquí a nosotros. Fíjense el centenario, ni sabíamos que existía un centenario, qué bueno que nos vienen a decirlo. La sección de Educación y Cultura, que dirige aquí en el Bien Diocesano el padre Fabián Estrada, y que tenemos como asesor al obispo Juan Manuel y también el padre Armando González Escoto, nos toca a nosotros promover este centenario, con el que incluso hemos tenido algunas dificultades para esa promoción y esa difusión. No de fuera, precisamente, ¿verdad? No hay persecución religiosa ni nada, ¿verdad? De casa, dentro de nosotros mismos. El objetivo de mi visita, y con eso me iría contento, es que sepan que existe un centenario de la coronación pontificia, que sepamos que hay un contexto histórico que es celebrar y no solamente una efeméride, y que entendamos el alcance de ese acontecimiento histórico. Primero, antes que la Virgen de Zapopan fueron coronadas pontificiamente las imágenes de Guadalupe, de San Juan de los Lagos y de Nuestra Señora de la Salud. Y estas tres imágenes coronadas antes que Nuestra Señora de Zapopan fueron coronadas en el tiempo de la paz porfirista, donde la iglesia está en su esplendor, donde no hay ningún problema, donde tenemos al gobierno de nuestro lado,
y donde podemos incluso poner toda la fastuosidad de la coronación pontificia, porque contamos con la anuencia y el aplauso y la ayuda de todas nuestras autoridades civiles. Lo interesante de la coronación pontificia de la Virgen de Zapopan es que se da en el tiempo de la persecución religiosa. En medio de los años más crudos de la persecución se da la coronación pontificia, y ese es el primer dato importante. Si a nosotros nos hubieran preguntado, oye, ¿qué fecha ponemos?, lo último que hubiéramos dicho la gran mayoría, que a lo mejor no tenemos un sentido pastoral profundo, es, pues ya que pase la persecución, ¿no? Puede que el gobierno nos dé una ayudadita, a lo mejor hasta nos compra parte de la corona, nos patrocina, nos ayuda, nos promueve. Vamos esperando que eso tenga un poquito de mayor vitalidad. Por lo pronto dale carpetazo, guárdalo, y ya cuando haya más bonanza y mejores relaciones entre la Iglesia y el Estado, pues vamos en una coronación fastuosa con todo lo que implica. Pero en la mente de un gran pastor de la Iglesia de Guadalajara, el señor Orozco Jiménez, fue a propósito puesto en ese tiempo por dos cosas. Primera, yo no sé si sea la palabra o la expresión correcta, pero como una provocación, en el mejor sentido de la palabra, a las autoridades civiles para decir, con, sin, ustedes y a pesar de, nuestro pueblo es cristiano y tiene una reina. Y segundo, para celebrar algunas leyes persecutorias que en Jalisco se echaron para atrás. Sí, la persecución religiosa fue muy difícil en todo México, pero en Jalisco ciertamente se amortiguó bastante, aun con todo lo cruda que pudo haber sido, pudo haber sido peor. Ustedes recuerdan el beato Anacleto González Flores, incluso patrón de todos los movimientos laicales, de los movimientos seglares de la República Mexicana. Él es el patrón, un gran líder que tuvo como referente la devoción a la Virgen de Zapopan en su resistencia pacífica. Anacleto González Flores acostumbraba muchísimo a hacer peregrinaciones en tiempo de persecución religiosa a la Basílica de Zapopan, con estandartes, con cantos, con himnos, y cuando el gobierno se le echó encima dijo, bueno, está bien, no es procesión, es marcha. Entonces quitó los estandartes, quitó los himnos, quitó los cantos y el silencio, vámonos a Zapopan. Y luego dijeron, oye, pero van descalzos. El que parte de la Constitución prohíbe que cada quien camine como quiere. Y entonces descalzos hacían su peregrinación marcha a la Basílica de Zapopan. Anacleto González Flores fue un devoto de la Virgen de Zapopan y que la tomó como referente de esa resistencia pacífica. Un brazo derecho mucho del obispo Orozco Jiménez, y que con toda la resistencia pacífica que logró Anacleto González, con toda su pericia y su inteligencia, sin menoscabar su gran piedad profunda, logra que se echen para atrás leyes persecutorias tremendas en Jalisco. Y entonces el obispo Orozco Jiménez dice, para festejar ese triunfo, vamos a coronar a la imagen de la Virgen de Zapopan. Y entonces agiliza los trámites. El padre Fray Luis del Refugio de Palacio, a marchas forzadas, le pone a escribir un libro sobre la breve historia de Nuestra Señora de Zapopan, que es ese libro el referente para quien quiere hacer una investigación histórica. El que no ha leído el libro Breve Historia de Nuestra Señora de Zapopan de Fray Luis del Refugio no podría de manera alguna profundizar en ninguna otra investigación sobre ella. Esta historia se manda al Vaticano, el Vaticano ve que cumple todos los requerimientos para la coronación pontificia y el Papa Benedicto XV decreta la coronación pontificia, que el obispo Orozco Jiménez trató de acelerar lo más posible para que se diera incluso un momento de persecución. Sí, les digo, para celebrar esas leyes que se echaron para atrás persecutorias, pero también el obispo Orozco Jiménez no era ningún ingenuo. Él sabía que de todos modos la persecución se iba a recrudecer y que con todo y que hubo muchos logros iban a suceder cosas terribles. Y como buen visionario previó de seguro el martirio y la muerte de muchos de los pastores y fieles del pueblo de Dios, al grado que en la coronación pontificia de la Virgen de Zapopan, ¿quién estuvo allí? San Cristóbal Magallanes
y la gran mayoría de los compañeros mártires. El obispo Orozco Jiménez quiso que la imagen de la Virgen de Zapopan en su coronación fuera el garante, la fuerza, el vigor de quien años después tendrían que derramar su sangre por Cristo. Ese es el contexto de la coronación pontificia. No es, pues mira un obispo que dijo, pues para agarrar renombre, para que digan que hice algo por la diócesis, vamos haciendo un trámite allá a Roma para que nos den una coronita bonita de oro para la Virgen. No. La hace con un sentido pastoral profundo, aprovechando esa devoción y dándose cuenta que la Virgen de Zapopan es referente de un pueblo creyente. Así como hablo ahorita de la coronación pontificia de Orozco y Jiménez, podríamos hablar de muchos episcopados a lo largo de los siglos de Guadalajara que han sabido, según los contextos de su tiempo, abanderar la devoción a la Virgen para un fin pastoral grande. 100 años después, hay nuevas formas de persecución a la Iglesia muy distintas. Queremos celebrar así la coronación, pero no solamente como un acto de efeméride. Más de 100 años coronaron a la Virgen. ¿Qué sigue? Sino, ¿qué nos implica a 100 años de distancia su coronación? ¿Qué nos exige? ¿Cuáles son las nuevas persecuciones que vive la Iglesia? ¿Cuáles son las nuevas respuestas que está dando el episcopado, el clero, los pastores al pueblo de Dios? ¿Cómo nosotros nos valemos de la devoción a la Virgen de Zapopan aquí y ahora para evangelizar y para dar una respuesta a un pueblo que sufre? Y ese es hasta lo profundo donde queremos llegar con el centenario de la coronación pontificia. Pero no podemos llegar hasta allá, insisto. Después de esto nos puede pasar como Pedro, que estemos hablando de cómo le vamos a hacer pastoralmente, qué proyección tenemos, cómo estamos utilizando la devoción, cuando decimos, es que ni sabíamos que existía, ni sabíamos que la habían coronado. Yo me doy por bien servido con que retirándome de aquí, se quede por ahí en su mente y en su corazón esa idea. Bueno, estamos a 3 meses de un centenario, que también tiene un contexto interesante. Si hace 100 años se hizo con todo el esplendor y con toda la participación multitudinaria de la gente, pero en un clima de persecución y de hostilidad. Qué curioso que 100 años después lo celebraremos en un contexto de imposibilidad también de seguirnos reuniendo multitudinariamente para celebrar esto tan grande. Digo, no es que nos falte fe, ojalá que me equivoque 1.000.000 de veces y que para el 18 de enero ya podamos estar las multitudes en un santuario, en una plaza celebrando el centenario. Ojalá que así sea, pero donde apuntan las cosas humanamente, sin descartar el hecho de una gracia muy especial de Dios, muy probablemente tendremos que celebrar el centenario con mucha creatividad e inteligencia. Bueno, como se trató de celebrar estos días de la romería de Nuestra Señora. La Virgen de Zapopan, a lo largo de 490 años, bueno, y aquí me detengo un poquito, ya estamos a punto de cerrar 5 centenarios de la llegada de la Virgen de Zapopan al occidente de México. Son 10 años, se van rapidísimo. Ya está pensando en 10 años. La Ciudad de México ya está con todo para los 5 centenarios de las apariciones guadalupanas. En esto yo les digo, la diócesis de México nos lleva a calle con sus planes pastorales. Me refiero en referencia al hecho guadalupano. Si ustedes ven los planes pastorales de México, incluso el Plan Global de Pastoral 2020, tiene como fuente de inspiración el hecho guadalupano. Que el occidente del mexicano tiene su correspondiente, el hecho zapopano. Como les dije al principio, 200 años no supimos que Santa María de Guadalupe se había aparecido y hubo evangelización, mestizaje, pacificación e identidad cultural e histórica. Y entonces, lo que en el centro de Guadalupe, de México, fue Guadalupe, en el occidente de México no se entiende sin la Virgen de Zapopan. ¿Cuándo han leído un plan pastoral de los últimos años que tenga como centro de inspiración un hecho histórico de la Virgen de Zapopan? En México hay una academia guadalupana que permanentemente propicia que muchos lean, escriban y sigan haciendo intelectualidad a partir del hecho guadalupano hasta llegar a lo pastoral. Nosotros no tenemos
una academia permanentemente que siga estudiando el hecho del occidente mexicano llamado Nuestra Señora de Zapopan, que es muy rico también, y también a eso queremos llegar con esta sección diocesana. ¿A dónde quieren llegar con sus festejos, Padre? No solamente, pues ya una misa muy bonita y muy solemne, de los 100 años, pueden ir en paz, y nos vemos para los 125, 150 o 200 años, que ya no nos tocaron evidentemente. ¿Qué queremos llegar? Al final, como fruto del centenario, nuestra sección persigue que tengamos una mariología diocesana, que se puedan ofrecer diplomados teológicos, evidentemente desde María, la Madre de Cristo, con todo lo que implica, y ya con un aterrizaje muy práctico en la historia de nuestra diócesis. ¿Qué queremos o qué soñamos o qué esperamos? Que dentro de 10, 15 años que ustedes estén en la Vicaría de Pastoral o decidiendo el caminar de nuestra diócesis, nadie de ustedes llegue a decir, ¿y si es importante que pongamos la Virgen de Zapopan en el plan pastoral o no? ¿Y si será necesario o no? Cuando nosotros estamos proponiendo esto, con tristeza se los digo, ha habido algunos miembros que nos han dicho, ¿y esta celebración no nos distrae del caminar pastoral? Cuando yo escucho eso digo, ¿habremos leído un folleto de historia breve de 5 páginas de Nuestra Señora de Zapopan? ¿Cómo alguien puede ocurrírsele pensar que la celebración del centenario de la coronación pontificia nos distrae de nuestros objetivos y de nuestro caminar pastoral? Dijo un sacerdote por ahí, el primer plan pastoral se llamó Nuestra Señora de Zapopan. Y ese plan pastoral funcionó. Y sigue funcionando y funciona muy bien. Nuestra Señora de Zapopan no fue otra cosa más que un plan pastoral de evangelizadores inteligentes que a través de un instrumento evangelizador tan sencillo como una pequeña imagen de 34 centímetros, cuya confección es tan sencilla y tan simple, logró que un pueblo se evangelizara, que un pueblo lograra su mestizaje, su identidad, y que un pueblo naciera libre y soberano a su amparo y a su sombra. Si eso no es acción evangelizadora, entonces díganme qué es. De 1530 a 1542, 12 años, Nuestra Señora de Zapopan, colgada al pecho de Fray Antonio de Segovia, recorrió todo el occidente de México. Y cuando 12 años después, en la Guerra del Mixtón, la guerra más fuerte y más cruda como no la ha habido en toda América, que duró más de 2 años, y se da la pacificación por su medio y por su intercesión, eso es acción pastoral. Metiéndome yo a leer sobre la pacificación, no ha faltado el autor un poco superficial que dice, pues mira, Fray Antonio de Segovia entretuvo con una imagencita indígena a los indígenas para que se sometieran sin más ni más a los españoles. Más de alguien lo ha pensado. No. Cuando Fray Antonio de Segovia ve que no se puede acabar con la guerra del Cerro del Mixtón y que la sublevación sigue a más, dice, si los indígenas siguen sublevándose, los españoles tendrán razones de más y sus pretextos para seguirlos esclavizando. Y sin tomar partido por nadie, va con la imagen de la Virgen de cerro en cerro, de guarnición en guarnición, tratando de convencer a los indígenas, no que se sometan, que se pacifiquen. En un solo día logró pacificar a más de 600 indígenas, y que ese día los llevó ante el virrey Antonio de Mendoza, no para contarles un cuento de hadas y decirles, pues mira, sométete, ya dile que sí, no. Fray Antonio de Segovia empieza con el virrey Antonio de Mendoza y los indígenas a hacer un trato. Y decirle al virrey Antonio de Mendoza, mira, estos ya no te van a echar bronca, ya no se van a sublevar, pero a cambio, tú tienes que respetar sus derechos de vida, de propiedad y de trabajo. Y el virrey aceptó. Y entre estas aceptaciones y entre estos acuerdos, ¿qué había? Documentos que los indígenas no entendían, acuerdos que los indígenas decían, no sé de qué están hablando. ¿Saben cuál fue la garantía para los indígenas de que este fraile no les estaba mintiendo? Les voy a regalar la imagen que tanto tiempo me acompañó, ahora los acompañará a ustedes.
y con eso se dio la pacificación del occidente de México. Insisto, fue todo un proceso, no fue solamente, ay, los indígenas vieron destellitos de la Virgen y ya dijeron, ay, qué bonita está la Virgen, ya hay que entrar a nuestras espadas y vamos a nuestra casa, la lucha ha terminado. No. A lo mejor una historieta para los niños, eso podemos contarles brevemente de la pacificación. Pero ya estudiando en profundidad el hecho, nos damos cuenta que el verdadero pastor Fray Antonio de Segovia utilizó la imagen de Nuestra Señora de Zapopan para dialogar, para darles garantía, para asegurarles que no se sublevaran y no los esclavizaran, pero al mismo tiempo al virrey pedirle y exigirle que respetara esos derechos y esas garantías, que el mismo Fray Antonio de Segovia hasta su muerte luchó todos los días de su vida porque se cumplieron hasta el final. La Virgen de Zapopan, por ella nos vino el Evangelio, el cristianismo. Tú y yo somos cristianos por una imagen de María que llegó a nuestras tierras. La pacificación se la debemos a ella. Y una vez que ella entrega esta imagen a los indígenas, ahí se empieza a fundar lo que ahora es Zapopan, lo que después será también Guadalajara, y entonces ahí nacen nuestros pueblos. Y luego, cerca de 1653, todavía había esa división entre indígenas y españoles. Ustedes recuerdan todavía muchos templos de los pueblos muchos pueblos que tienen sus dos templos, y el que le llaman el templo de indios y el templo de los españoles, y que perseveraron hasta muy entrados siglos después. Cuando la Virgen de Zapopan en 1653 es declarada por el obispo Ruiz Colmenero como taumaturga o milagrosa, al mismo tiempo su ermita de paja, que se derrumbó y después se reconstruye una iglesia más bonita, el obispo con toda la inteligencia pastoral dice, bueno, el templo ya está más grande, ya está más amplio, ya está más bonito, la Virgen ya tiene el título de milagrosa, ¿qué les parece si lo hacemos santuario? El título no nomás era ponerle un nombre más bonito al templo. Nombrarlo santuario significa que ya pueden entrar indígenas y españoles. Y ahí se da completamente un mestizaje donde ambas razas entran a dar culto a la misma imagen que representa la Madre de Dios. Para 1654, los españoles, no encontrándole parecido con ellos, se les ocurre vestirla como las imágenes españolas, y una misma imagen indígena revestida a la usanza de las imágenes españolas nos habla de la simbiosis, de la unión de dos culturas. Y su mismo nombre, desde 1653, Nuestra Señora de Zapopan. Este nombre no fue un decreto pontificio, no fue una bula diocesana, no dijo el obispo, de ahora en adelante la Virgen tiene este título sellado, firmado y dado junto a no. El título de Nuestra Señora de Zapopan se lo puso la gente misma. Zapopan, un nombre indígena dado a una imagen indígena pero vestida como española. El mejor resumen de inculturización y de simbiosis de dos culturas. Veamos cómo cada etapa de nuestra historia, sea evangelización, sea pacificación, sea consolidación y identidad de un pueblo, ahí estuvo ella. Cuando este pueblo después se ve en calamidades, fíjense cómo se fragua la evangelización, la pacificación, la identidad de un pueblo, y después este pueblo se ve amenazado por rayos, tempestades, temblores, y viene la imagen de la Virgen de Zapopan, de Zapopan a Guadalajara, para librarnos de esto. Y desde 1734, fruto del alivio que se experimentaba, sus visitas se hacen año con año a los templos, hace 286 años, como esta fue la romería número 286. Ya el pueblo que tiene identidad, que tiene cultura, que tiene fe, no solamente tiene identidad, cultura y fe, ahora se siente protegido, ahora se sabe cuidado y respaldado por la Madre de Dios que está representada en esta pequeña imagen. Y el mismo pueblo la nombrará patrona contra rayos, tempestades y epidemias. La primera visita documentada que se tiene de la Virgen de Zapopan a Guadalajara es de 1690. Pudo ser que antes ya haya venido, pero ahí se descubrió este archivo hace muy poquito, en el archivo diocesano, lo publicó el padre Armando González Escoto, un acta donde ya se habla, confirma, en 1690 la Virgen de Zapopan dejó Zapopan para ir a Guadalajara por unos temblores. Después de 1690 vienen unas epidemias fuertes, en una de ellas muere el obispo Manuel de Mimbela, muy devoto de la Virgen de Zapopan, que le llevan la imagen original,
Estando muy grave, se recupera unos días, hace una excelente confesión, recibe muy bien sus sacramentos y finalmente muere en la paz y en la tranquilidad junto a la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Y en 1734 la ciudad, cuando se ve asolada por los rayos, tempestades y epidemias, la nombra y la cura su patrona, prometiéndole que si esto se calmaba, cada año la traería en el tiempo de lluvias a Guadalajara. Empezándose así la tradición más rica desde 1734 hasta ahora, que no se ha perdido nunca. Si nosotros nos ponemos a estudiar todas las procesiones, la devoción a la Virgen del Rosario, a San Miguel Arcángel, a Santiago Apóstol, a Nuestra Señora de la Rosa, a Nuestra Señora de Loreto, son todas estas, estoy evocando devociones que fueron muy fuertes en Guadalajara. ¿Qué queda de ellas? El vestigio de la historia. ¿Dónde están las previsiones de la Virgen de Loreto, patrona de los abogados? ¿Dónde están las fiestas de Nuestra Señora del Rosario, que en un tiempo fue patrona contra las epidemias y los rayos? ¿Dónde están las devociones aztecas? No queda nada. Qué curioso que esta devoción atravesó el porfiriato, la persecución religiosa y cuanto venga, y sigue en pie. Que con el tiempo tuvo que cambiar. Que en tiempo de la persecución religiosa, que no se puede ver la imagen, escóndela en la nuez de madera. Si lo que estaba prohibido es que públicamente se viera una imagen de la Virgen, bueno, marchemos con un mueble de madera donde sabemos quién va dentro, pero al final no estamos quitando la ley porque estamos obedeciendo. ¿Quién prohibiendo que la gente se aglomerara y los cambios se hacían escondidas y la gente finalmente se ponía ahí? Siempre la imagen de la Virgen de Zapopan en los 186 años no ha dejado de visitar Guadalajara, no ha dejado de estar su romería, el pueblo de Dios. Y la misma romería es en nuestra iglesia de Guadalajara la fiesta de la gratitud. Es el pueblo que dice, ella ha caminado meses con nosotros, ahora nos toca regresarla a su casa agradecidos por lo que hemos recibido. Pero no solamente son los beneficios del buen temporal. El pueblo del occidente de México tiene una memoria histórica no consciente. Si tú entrevistas a alguien que va a la romería, no te dice, yo vengo aquí porque, pues sí, cuando se pacificaron los indios cascanes en 1542, y no, pues yo tengo muy presente cuando las primeras epidemias en 1690. No, la gente no nos sabe la razón de eso. Pero ha vivido una experiencia de salvación. Y no es cualquier cosa lo que estoy diciendo. En el Evangelio, cuando San Pedro se está ahogando y le grita al Señor, sálvame, y ya Pedro ya no teorizó lo que es la salvación. Ya supo lo que es estar al punto de, y el Señor me sostuvo. A veces nosotros como pastores teorizamos mucho la salvación y le hablamos a la gente de la salvación y nosotros mismos sabemos qué será eso, porque no lo hemos experimentado. Bueno, pues este pueblo del occidente de México ha experimentado una salvación de parte de Dios a través de la protección de la Virgen de Zapopan, y entonces año con año el pueblo agradece esa experiencia de salvación. De temblores, de terremotos, de epidemias, de tempestades, de la guerra del Mixtón. Finalmente nuestro pueblo no se extinguió. La guerra del Mixtón hubiera terminado con todos los pueblos indígenas. Si eran belicosos, valientes, eran muchos. Pero al final también los españoles aguerridos del Cerro del Mixtón los llevaban ya ahí semanas completas sitiados. Había algunos que en la desesperación se aventaban de lo alto de los indígenas de la montaña para matarse. Esto no lo sabe el pueblo a lo mejor conscientemente. Pero el pueblo sabe que Nuestra Señora de Zapopan, por su pacificación, tuvo una acción salvadora de parte de Dios, y el pueblo lo agradece. Y sin que haya una convocación, y sin que el obispo esté, ¿cómo le haré y cómo los traeré? El pueblo solo de Dios se organiza y lo hace, más aún con él, sin él y a pesar de él. Y en la historia de la iglesia de Guadalajara hubo incluso obispos que no quisieron esa devoción de la romería y que simplemente hasta casi la prohibieron y la sofocaron, y no lo lograron. De todo ha habido en el episcopado de la iglesia de Guadalajara. Obispos brillantes que han sabido sacarle mucho jugo a esa devoción, a esa evangelización, y obispos que simplemente nunca entendieron el por qué y el para qué.
y con su intelectualismo quisieron sofocar eso, dijeron eso es de viejitas rezanderas, quítenlo, eso no sirve para la pastoral. Y el pueblo de Dios, mientras más se lo prohibieron, más ha ido resurgiendo. Con todo esto que estoy diciendo, a ustedes y a nosotros, ¿qué nos toca? Si no promueves, si no promovemos, no quitemos. Si no ayudemos, no estorbemos. A veces los sacerdotes somos muy quejosos. Es que la gente no viene a la Eucaristía, no va al Corpus Christi, no tiene una espiritualidad eucarística, pero viene la Virgen y todo el mundo se vuelca. Te quejas porque no hay gente y te quejas porque viene mucha gente. Te quejas porque no responden y porque sí responden. En tu calidad de pastor, vino la Virgen de Zapopan, hoy no soy muy devoto, pero mi templo se superllenó. Ese día harás mucho bien sentándote a confesar, ya no digo más. Me acuerdo que un sacerdote nos dijo en unas misiones, y tienen que traer la Virgen de Zapopan para que venga la gente, pero sí nos lo dijo así por fregar, ¿no? Y que pues sí, parece que lo que no puede usted hacer en todo un año, la Virgen lo puede hacer en una tarde y verá que sí. Y eso es cierto. Junta la cantidad de gente que una visita de la Virgen te da en una parroquia, no lo haces. No lo haces ni trayendo los 5 magos con sotana, ni... No lo haces. No lo haces. Aprovecha lo que tienes. Las confesiones más hermosas que yo he hecho con el pueblo de Dios son en el contexto de una visita de la Virgen de Zapopan en las comunidades. Un sacerdote que se sienta a confesar en ese día, ¿hace cuánto te confesaste? Hace 40, 25, 30 años. Y si viene a pedir, ¿por qué se confesó? Pues la Virgen iba pasando por la casa, la seguí hasta que llegué aquí, pues vi que estaba usted sentado y dije, pues vamos viendo a ver qué pasa. Una acción pastoral maravillosa, simplemente les diste la Eucaristía y la reconciliación a gente que tenía años que no veías ahí en la parroquia. De verdad, nuestros planes pastorales parroquiales, diocesanos, tienen como inspiración, como centro, el modelo evangelizador de Nuestra Señora de Zapopan. Nuestra sección diocesana, y quiero por eso también mi visita es agradecerles, hemos sacado, con ayuda de ustedes, estas catequesis, son 5 catequesis sobre la Virgen de Zapopan, donde no es un libro histórico, tiene su parte histórica, pero su parte de compromiso doctrinal, pastoral, social, de los títulos más importantes de la Virgen. El seminario nos ayudó, muchos de ustedes nos ayudaron a escribir estos temas, muchos formadores nos ayudaron a censarlos, a revisarlos minuciosamente, incluso 2 o 3 formadores les dieron su depurada y quedaron muy bien hechos. Pero en la última parte, entre los miembros de la sección hicimos algo que se llama motivación a los sacerdotes. Íbamos a poner una exhortación, pero nos dijo el obispo Juan Manuel, nada más puede exhortar el obispo, le cambiamos, entonces le pusimos motivación, ¿verdad? Decía exhortación, nos dijeron que no podíamos, le pusimos motivación, ¿verdad? Pero bueno, en esta motivación a los sacerdotes, sí léanla. No puedo tenerla mucho en esa parte, pero en esa motivación dice que todo lo que se habla en los planes de pastoral en Nuestra Señora de Zapopan se cumple perfectamente. Por ejemplo, el tejido social roto. Cuando llega la Virgen de Zapopan, ese tejido social en una comunidad, ¿cómo se mejora? Las 2 doñas que nunca se hablaban ya compraron juntas el aserrín y se pusieron a pintarlo. Sí es cierto. La gente que nunca sale de sus casas y sus domicilios, ese día salen, se conocen. Ah, mira, es fulana, por lo menos la que anda poniendo el lazo, la que no me pagó, ¿verdad? Los vecinos se conocen, interactúan. Una visita de la Virgen que va a los pobres y a los ricos, que va a todas las comunidades. Una visita de la Virgen donde nadie se siente excluido. Nadie dice, ay no, pues es que vivo en unión libre, no puedo ir a ver la Virgen. Ahí van, los que llevan una vida de pecado público, ahí están, y los que llevan una vida más o menos devota, ahí están. Nadie se siente excluido de su visita. En muchas parroquias sí emerge mucho de la juventud en estos días, la cuestión de las familias. Una sola visita de la Virgen de Zapopan a nuestras comunidades es un modelo pastoral del que nosotros debemos de aprender. Más aún para los pastores, la iglesia las visitas de la Virgen de Zapopan. La Virgen sale todos los días, iglesia de salida.
Va con pobres, con ricos, no hacer acepción de personas. La acción misericordiosa de ella que se nos está viendo como valor a vivir en nuestra acción pastoral. Vean todas, haya sol, haya sombra, llueva, truene, la Virgen anda. Eso significa también para nosotros, sea cual sea la situación y la circunstancia, tenemos que evangelizar. Hay toda una riqueza pastoral y espiritual en sus visitas, en su devoción, que no hemos sabido valorar. Ojalá de verdad que los que nos vamos a formar para ser pastores del pueblo de Dios, entendamos que esta no es una devoción. En el occidente de México es la devoción. Hay una diferencia muy grande entre una y la. Donde se originó la evangelización, ahí hay que buscar las raíces y los medios para reevangelizar. Donde nos hemos perdido, ahí hay que partir. De lo que nos ha ayudado, de eso hay que valernos y de eso hay que servirnos. Digo, pero da tristeza escuchar que haya quien piense dentro de nosotros, sacerdotes, pastores, que sus festejos del centenario nos pueden distraer del caminar pastoral. Y cuando uno escucha esto, dices, no hemos entendido nada. Las acciones están, pues, para prepararnos a este gran centenario. Ha sacado también un documental histórico que se lo regalamos a ustedes. Ha sacado estas catequesis sanas que también están para ustedes. Ojalá que seamos los primeros que le demos una leidita, que veamos el documental. Nadie ama lo que no conoce, ni difunde lo que no conoce. Y si pastoralmente a lo mejor muchos sacerdotes no le hemos sacado jugo con la santa expresión de la palabra, es porque no sabemos la riqueza que tenemos en nuestras manos. No sabemos todo lo que podemos hacer con este potencial. El señor Orozco de Jiménez supo, con la devoción a la Virgen, sacarle un potencial extraordinario y maravilloso. Fray Antonio de Segovia supo sacarle un potencial extraordinario y maravilloso en la pastoral. El obispo Manuel de Mimbela, el obispo Ruiz Colmenero, el obispo Juan Santiago de León Gravito, pastores del pueblo de Dios, que es una pastoral social extraordinaria, apoyados e inspirados incluso en ella. Termino con esta idea en cuestión del centenario. Fíjense, el centenario estuvo marcado por un novenario lleno de pastoral social. El señor Orozco Jiménez empezó con la pastoral de los obreros, la cuestión agraria, él los juntó, él los formó. La coronación pontificia estuvo llenísima de acciones de pastoral social. Es que esto no es una cuestión de beatería, de devoción, de una espiritualidad intimista. Esto es pastoral y vida práctica. Cristo en el occidente de México llegó por Nuestra Señora de Zapopan. La reevangelización será muy difícil hacerse sin este instrumento evangelizador. La experiencia teológica nos lo dice. Vean el libro del padre Carlos Ignacio. María evangelizada y evangelizadora. Sin ella no es posible la evangelización. Y creo que estamos en la madurez de entender que el culto a María para nada le quita el culto a Cristo y que no se trata de qué preferimos, la Virgen de Zapopan o la Eucaristía. No se trata de eso. Se trata de saber evangelizar y encontrar en María ese modelo evangelizado y evangelizador. La imagen del centenario de la coronación pontificia, la que tienen en su estampita, se ha reproducido en imágenes grandes para las parroquias, en pósters. Ustedes saben que la historia tiene fuentes documentales y fuentes históricas escritas. Queremos con estas imágenes que se están difundiendo que en 100, 200 años por lo menos no nos echen en cara. Ya los que vivan después de muchos años que nosotros nos hayamos muerto, ya cuando se encuentren estas fuentes testimoniales van a decir, pues mira, como que sí la celebraron bien, a lo mejor no, pero ya un documental, una catequesis, una novena, unas imágenes, pues ya por lo menos nos dejan bien parados para generaciones futuras, ¿verdad? Porque será una vergüenza que otras generaciones digan el centenario en la diócesis de Guadalajara pasó desapercibido. Ojalá que no pase desapercibido en nuestro seminario, que no pase desapercibido en nuestra diócesis, y que ustedes como futuros pastores del pueblo de Dios entiendan que aquí hay un modelo evangelizador maravilloso del que podemos sacar mucho jugo, no quitando, no recortando, sino promoviendo y asumiendo. Brevísimamente, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario.
apostolados, en sus misiones, en su momento que las tengan, o aunque ahorita no están saliendo físicamente, pero tienen apostolados virtuales muy bonitos, saben usar muy bien las redes sociales, pues que ustedes se convenzan de esto y comiencen un poquito a discutirlo, y que si desde el seminario estamos convencidos, creo que podrá dar mucho fruto ese centenario. Incluso les digo un centenario que pensamos que se aterrice en una Mariología diocesana, que se aterrice en un centro histórico de estudios zapopanos, en un centro que esté promoviendo pastoral y acciones pastorales. Ojalá que lleguemos a esto, pero no será sin la ayuda del corazón de la diócesis, de los futuros pastores. Antiguamente, fíjense, recuerdo el presbiterio de Guadalajara con el cardenal Garibi Rivera, cada año iba a la Basílica de Zapopan. Hay fotos hermosas del cardenal Garibi con su báculo y su capa pluvial por la avenida con su presbiterio. Murió el arzobispo y yo no he conocido ya que el presbiterio peregrina a la Basílica de Zapopan. ¿Qué pasó? Descuidos pastorales graves. Ojalá pues que de verdad un día retomemos lo que es lo esencial en nuestra evangelización. Muchas gracias.